fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 7 de octubre, amanece nuestra madrugada venezolana llena de noticias desde el exterior, desde el interior de nuestro país. Hoy es el Día Internacional del Trabajo Decente, imagínate tú. Bueno, ya pueden sacar ustedes muchas conclusiones a propósito de cómo se conmemora este día en la Venezuela de hoy. Sin embargo, hay un tema de fondo, un tema que dejó planteado en la agenda pública a finales de la semana pasada el doctor José Toro Hardy. Es un tema demasiado relevante y para evitar que los sopores del fin de semana coloquen ese tema en un tercer o cuarto plano, lo tenemos en línea con nosotros. El doctor Toro Hardy ha alertado que hay una discrepancia evidente entre la licencia número 5 de la OFAC y la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en relación al tema de Citgo, que es un tema vital para los venezolanos. El doctor Toro Hardy nos ha dicho también que los bonos 2017 de Venezuela, que luego fueron canjeados por el bono de PDVSA 2020, hubo una operación allí que jamás contó con el aval de la Asamblea Nacional. Y hoy, precisamente, a propósito de estos bonos 2020, tenemos una situación muy delicada. Todo este tema de Cristalex lo ha ventilado el doctor Toro Hardy y es oportuno que en este arranque de semana retomemos ese tema porque es un tema en el que se nos va la vida literalmente a los venezolanos. Tenemos en línea al doctor José Toro Hardy por su amabilidad y queremos pedirle por favor que nos actualice sobre todo este conjunto de informaciones. Muy buenos días, doctor Toro Hardy. Le escuchamos. Muy buenos días, Chu. Qué gusto de conversar. Empezando la semana por un tema que es de trascendental importancia y que es importante que se conozcan sus intrigos y sus lados, porque en este momento hay una confusión que puede ser de graves consecuencias para el país. Me refiero, tú ya lo que viste en el caso de los bonos 2020. Empiezo por decir, porque la gente entienda que son los bonos 2020. Mira, por allá, hacia el año 2017, no tenía una cantidad importante. Doctor Toro, disculpe que le interrumpa, doctor Toro. Le agradecería, si es posible, si nos quiere manos libres, que se coloque el teléfono directamente sobre la cara, lo más cercano posible, para tener una mejor recepción. Ok, así lo voy a hacer. Perfecto. Pues entonces, aquellos bonos que decían en el 2016, PDVSA no tenía con qué pagarlos. Se planteó una discusión de cómo hacer con aquellos bonos porque las deudas de PDVSA eran cuantiosas y tenían una serie de planteamientos diferentes, de opiniones diferentes de cómo manejar la situación. PDVSA lo que hace es refinanciar aquellos bonos que vencían en el 2017 y los lleva a otros acontecimientos en el 2020 lo que hace es canjearlos. Emite bonos nuevos con vencimiento para el año 2020, por eso llamamos bonos 2020, con unas características de agiotismo tremendas, donde además de que dan un rendimiento cercano, una tasa interna de retorno cercana casi al 20%, el rendimiento que obtenían los tenedores de esos bonos, pero además le dan en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo.
que es nuestra matriz, nuestra filial petrolera más importante, porque es la que sirve para garantizar la colocación del petróleo venezolano en los mercados más importantes del mundo, como son los Estados Unidos. En aquel momento la Asamblea Nacional se opuso. En aquel momento la Asamblea Nacional dijo claramente que no se trataba de agarrar un pedacito del problema con los fulanos bonos 2020 y cambiarlos por otros que eran con condiciones casi de agiotismo, que lo que exigía la Asamblea Nacional era una renegociación global, una renegociación general de toda la deuda de PDVSA, que ya era muy alta. Pero no, PDVSA se fue por el lado de la renegociación de esos bonos 2020, emitió unos bonos a un costo altísimo para la República. Además dio en garantía el 50,1% de Citgo y dejó a la empresa Citgo realmente comprometida. No contenta con eso, poco tiempo después emitió otros bonos de características similares, donde quedó muy difícil la República. Pues bien, el hecho es que en este octubre viene la necesidad de pagar 920 millones de dólares, mal no recuerdo, y no hay con qué pagarla. Y entonces aquí viene la diferencia de los problemas que hay con el enfoque de los Estados Unidos. En el año 2018, el OFAC de los Estados Unidos había aprobado una licencia general número 5, en la cual especificaba que por lo que respecta a aquellos bonos 2020, si vencían y no se pagaban, los tenedores de esos bonos tendrían el derecho de tomar el control de la empresa Citgo. Me refiero al control porque es el 50,1% de las acciones de Citgo dadas en garantía. Eso sería gravísimo para Venezuela. Pero unos meses después, el presidente Donald Trump dio una orden ejecutiva en la cual congela todos los bienes de la República de Venezuela, incluyendo los bienes de Citgo y de PDVSA que estén en el territorio de los Estados Unidos, con lo cual queda expresamente prohibida la posibilidad de que puedan ser embargados esos bienes. Esos bienes pues, no se pueden traspasar, pues en vista, no se pueden vender y no se pueden traspasar. Están paradas por esa sanción, por ese aspecto de la sanción. Hay ahora una duda. ¿Cuál de las dos órdenes que son contradictorias prevalecen? Si la orden del sistema general número 5 aprobada por la OFAC, que sí permite el cobro de esos bonos y en consecuencia que quien se cobre con acciones de Citgo tome el control de Citgo, porque la garantía es más de la mitad del valor de las acciones, o la orden posterior del presidente, que es una orden general. Esa discusión entre una orden con fines específicos y una orden con fines general mantiene en este momento una discrepancia de cuál de las dos es aplicable a esos fines. Y mantiene muy angustiado al país, porque si la que prevalece es la orden de la FAC, de la Oficina del Tesoro, pues estamos a pocos días de perder el control del sitio. Si la que prevalece es la orden general del presidente Trump, entonces podremos seguir manteniendo el problema y resolverlo en su debido momento. Esa es la situación en que nos encontramos. Estamos conversando con el doctor José Toro Hardy. Él fue director integrante del directorio de PDVSA cuando PDVSA era una de las 4 empresas petroleras más importantes del mundo, y en la actualidad es una voz que orienta y pedagogiza al país sobre esta difícil circunstancia. Quiero decirlo de manera muy clara. Estamos hablando del conducto por el cual le entran al país los pocos dólares que aún entran en medio de esta situación extremadamente compleja, extremadamente difícil, en medio de esta emergencia humanitaria compleja. Doctor Toro, ya ubicados en qué son los fulanos bonos 2020, de dónde vienen y por qué comprometen la propiedad sobre Citgo, y también ubicados en esta discrepancia, en esta contradicción que usted señala entre la licencia número 5 de la OFAC y la orden ejecutiva del presidente Trump. Denos su opinión sobre lo que en ese sentido ha ejecutado
hasta ahora el gobierno del presidente encargado Guaidó, que entendemos ha desplegado un conjunto de esfuerzos importantes para preservar el control de Venezuela sobre Citgo y otros bienes. Bueno, efectivamente, el Procurador General del Gobierno de Guaidó, me refiero específicamente a José Ignacio Hernández, junto con el embajador de Venezuela y junto con otros personajes importantes, han venido moviéndose intensamente cerca de la autoridad americana. Se han encontrado con que hay una pequeña barrera entre funcionarios de distintos niveles. Hay algunos que consideran que no se puede establecer una excepción con respecto al ejercicio del derecho de propiedad. En otras palabras, en el OFAC, que fue el que emitió la orden general número 5, dice los propietarios de esos bonos tienen un derecho de propiedad que se derivaría del incumplimiento del ciclo si el individuo no paga, y por lo tanto tienen que poder asignar el control de la empresa, que fue lo que a ellos se les ofreció. Claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa con eso es que PDVSA en todo momento, la Asamblea Nacional en todo momento se opuso a aquella negociación. En todo momento dejó claro que se oponía a que se realizara una negociación que no iba a tener la bendición de la Asamblea Nacional y, por supuesto, de acuerdo con la Constitución venezolana, obligaciones de esa naturaleza requieren para su aprobación del control de la bendición de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no solo no se lo dio, no solo se opuso, no solo informó, no solo mantuvo numerosas reuniones para que ningún comprador de esos posibles bonos pudiera estar desinformado, sino que además dejó clara la situación. Ahora, si eso es así, pues habrá que ir a todas las instancias que corresponda a decir, señores, quienes tienen estos bonos sabían desde el principio el riesgo que corrían. El riesgo que corrían es que todos contaban con la decisión de la Asamblea Nacional, por lo tanto son nulas a los efectos de la legislación venezolana. Ese es el pleito que habrá que dar. Repito, un funcionario del Ministerio de la Oficina del Tesoro de la FAC insiste en que eso, por encima de todo, está el derecho de propiedad y que deben pagársele y cumplírsele con su condición. Vamos a ver qué pasa. El caso se enturbia un poco porque a principios de este año hubo que pagar cerca de $80 millones, mal no recuerdo, que era por intereses de una de las cuotas. Y si en ese momento no se pagaban esos $80 millones, se interrumpía la negociación. Y la Asamblea Nacional Venezolana, estableciendo con claridad que estaba dispuesta a pagar por vía de excepción, manteniendo su objeción a la operación como tal, autorizó el pago de esos $80 millones. Ese es el argumento del cual se están valiendo los que consideran que sí se deben pagar los $980 millones en este momento, y habrá que pagar todavía más en el año que viene. Pero bueno, aquello se hizo bajo protesta y como mecanismo que se pensó sería útil para facilitar la negociación de conjunto, que es lo que se buscaba. Y tuvo su resultado, puesto que efectivamente el presidente Donald Trump dio una orden ejecutiva general en la cual protege en su totalidad los activos. Queda la discusión, te lo vuelvo a plantear, esa orden pareciera ser contradictoria, la orden general de protección total, de bloqueo total, por así decirlo, emitida por la presidencia de los Estados Unidos, y la orden específica emitida por el Departamento del Tesoro. ¿Cuál de las dos va a prevalecer? No lo sabemos. Finalmente, estamos conversando con el doctor José Toro Hardy, que ya nos refirió también la forma en que se ha enturbiado todo esto con lo que en su momento la Asamblea Nacional consideró como necesario el pago de los intereses de este bono 2020 bajo protesta. ¿Qué papel juega en toda esta situación las objeciones que se han presentado sobre el procurador José Ignacio Hernández, quien habría actuado como
abogado especialista contratado por Cristalex, que es precisamente la empresa que presenta la demanda contra Citgo. ¿Eso es un argumento legítimo o forma parte de alguna argucia contra los intereses de Venezuela? Bueno, primero quiero aclarar que el caso de Cristalex es completamente diferente al caso de los bonos 2020. En Cristalex se dice que él fue contratado como testigo experto para emitir una opinión, no como abogado, como un testigo experto. A mí en un juicio determinado me pueden llamar y me dicen, mire, usted que es testigo en cuestiones de color del petróleo, ¿este petróleo es de color verde o este petróleo es de color marrón? ¿Este petróleo tiene tantos grados API o tantos grados API? Bueno, yo como testigo experto, si lo fuese, diría las características de ese petróleo. Por eso yo no me estoy poniendo de ninguna de las dos partes. Estoy simplemente dando mi opinión experta de las características de un tema. Aparentemente, en el caso de Cristalex, a José Ignacio Hernández lo llaman como testigo experto para un caso similar. Ese no fue simplemente la razón solo de su testimonio. Ahora alegan que es la como que con eso él se puso de parte de los abogados de Cristalex y por eso no puede actuar en este otro caso. Yo pienso, mi opinión es que no es así. Testigo experto no forma parte de uno de las muchos que emite una opinión experta que le es solicitada y que puede ser, esa opinión experta puede ir en favor de la posición que asuma quien lo contrata o puede ir en contra de la opinión que asuma quien lo contrata, porque lo que pretende es su testimonio. Eso no lo inhabilita para ser después abogado en esa causa. Ahora bien, en todo caso, él tenía dos opciones cuando lo contratan, ya cuando lo nombran procurador especial en el caso del gobierno de oposición. La primera opción era: no acepto el caso porque ya tuve, aunque sea lateralmente, aunque sea como testigo experto, tuve que emitir una opinión a la prensa. La segunda vía era, no intervengo yo en el caso. Aunque yo acepto el cargo de procurador general, no intervengo yo en el caso, pero que dejo el manejo de ese caso a otro abogado de decisión. Esa fue la opción que tomó el doctor José Ignacio Hernández. Él no tomó cargo de la negociación porque él, por ser muy purista, digamos, optó por no tomar él la defensa del caso venezolano. Doctor Toro, le agradecemos. Que le agradecemos vivamente, doctor. Se nos agotó el tiempo, pero le agradecemos vivamente el que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 7 de octubre. Muy agradecido, doctor. A la orden siempre se viene una semana movida en el tema petrolero. Este tema que ahorita no nos preocupa a los venezolanos va a saltar a la palestra con condiciones de suma gravedad. Así es, por eso hacemos esta alerta gracias a su generosa vocación pedagógica. Era el doctor José Toro Hardy explicándonos en detalle qué es lo que está ocurriendo con el tema de Citgo, qué es lo que está ocurriendo con la amenaza cierta que se cierne sobre el control venezolano de esta muy importante filial y cómo compromete eso los ya escasísimos recursos de que dispone la nación venezolana. Aclaro, la OFAC es la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, por sus siglas Office of Foreign Assets Control. La Oficina de Control de Activos estadounidenses es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, que a su vez depende de la Secretaría de Estado de Hacienda de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Entonces hay una licencia, la licencia número 5, emitida por la OFAC, que viabiliza el que Venezuela pudiera perder Citgo, en contradicción con la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump, que mantiene a salvo esa filial en su control venezolano, en manos del presidente Juan Guaidó. Entonces, allá hay una contradicción mucho más complicada, por ser en el caso estadounidense, un país donde efectivamente las instituciones funcionan y donde, independientemente de la opinión de un funcionario, por muy alto que sea,
las instituciones, la administración, la justicia tiene su propia lógica. Así que mucha atención con esto, porque como bien lo dice el doctor Toro Hardy, este tema petrolero va a estar muy agitado en los próximos días. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Dos noticias, una muy dura, trágica, y otra, por el contrario, más bien esperanzadora, nos hacen establecer un contacto con el occidente del país, con la Tierra del Sol amada, con Maracaibo. Tenemos en línea a Heilet Morales. Heilet Morales es subdirector del diario Panorama. Para que me entiendan quienes, por muy jóvenes, no lo sepan, Panorama es sinónimo de periódico y de periodismo en la región zuliana. Quienes conocen la región, quienes han tenido la suerte de conocer Maracaibo en sus mejores días, saben que allá, por ejemplo, para comprar cualquier otro periódico, para comprar el Universal o el Nacional, la gente en el kiosco tiene que decir, dame el Panorama de Caracas. Así de clara es el posicionamiento del diario Panorama en la región occidental. Bueno, de ese medio es subdirector Heilet Morales y, repito, nos interesa contactarlo por dos razones, una negativa y otra positiva. La negativa es que hubo un deslave en Perijá, un deslave de unas proporciones al parecer bastante graves, varias escuelas afectadas, personas desaparecidas, presumiblemente víctimas fatales. Ha ocurrido en las últimas horas allá en la entidad zuliana. La noticia positiva es que la sociedad civil zuliana se puso de pie y está exigiéndole al gobierno y a la oposición, al régimen de Maduro y a la Asamblea Nacional, que activen soluciones reales, inmediatas al drama eléctrico que está viviendo esa entidad. Empecemos por el tema de Perijá. Heilet, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo en Perijá? Hola, buenos días, gracias Chugo por este contacto y saludos a toda tu audiencia. Sí, la situación es complicada. Los primeros reportes que se tuvieron de deslave producto del desbordamiento del río Punana apuntaban a por lo menos unas 800 familias afectadas. Estas son versiones extraoficiales de activistas de los derechos de los indígenas que fueron los primeros en colocar las alertas de lo que estaba sucediendo allá, y de al menos 20 desaparecidos. O sea, fueron las primeras versiones que se tuvieron. Por supuesto, es una comunidad, la sierra,
muy apartada, fuera de, digamos, un poco el radio de acción de lo que habitualmente, digamos, el Estado abarca, ¿no? Y bueno, ya las últimas versiones oficiales, siempre por supuesto a la baja de esta cifra, hablaban de datos no menores, porque 400 familias no es poca cosa. Hay afectación, como tú has dicho, de la precaria infraestructura escolar que asiste a la zona, y ya el número de desaparecidos pues se daba cuenta de solo 6. De todas maneras, esta es una noticia que todavía está en desarrollo, cuyas repercusiones iremos conociendo pues sobre el terreno en las próximas horas. Pero sin duda que es una situación muy complicada la que está afectando en este momento a la sierra de Perijá, producto, como te decía, del desbordamiento del río Nara. Hablemos ahora de la información que publicaron en Panorama hace unos 3 días. Toda Venezuela conoce el drama que está viviendo Maracaibo, sin electricidad, sin agua, sin dinero en efectivo, sin gasolina, con una precaria conexión de internet y telefónica. Es prácticamente para mí una feliz sorpresa que podamos estar hablando en este momento. Pero en medio de ese drama se levanta la voz de varios actores de la sociedad civil zuliana, exigiéndole al régimen del señor Maduro Moros y a la Asamblea Nacional liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, que se pongan de acuerdo, que avancen en acuerdos parciales, en función de construir soluciones expeditas a este tema. Cuéntanos un poco de eso, de esa historia que ustedes cubrieron y ciertamente difundieron. Mira, yo quiero poner en contexto el problema por el que estamos atravesando en la entidad. La verdad que no es un tema estructural, el problema del colapso en los servicios públicos que estamos viviendo. Este es un tema coyuntural. Nosotros ya veníamos padeciendo desde antes del 7 de marzo, cuando se produjo el evento que se produjo a escala nacional, y de lo que hemos tenido muchísimas réplicas desde ya hoy hace 7 meses, 7 de octubre. Yo debo decirte que la situación es dramática. La precariedad del servicio eléctrico para el Zulia, en particular para Maracaibo, es cada vez mayor. Nosotros nada más la semana pasada tuvimos dos eventos que, bueno, las autoridades asociaron a temas climatológicos fuera del estado, pero que de alguna manera tienen a mal traer a los zulianos. Esto no es una cosa que pasa desapercibida en otros frentes, como el frente del combustible, como el frente del servicio de agua potable. Es decir, realmente la situación que viven los zulianos es dramática. Aquí hay comunidades enteras que pueden pasar un día sin el servicio eléctrico, sometidos a las condiciones climáticas más adversas, porque, bueno, para nadie es un secreto que Maracaibo pues, y el Zulia, pues como bien ganado lo tenemos, pues la tierra del sol amado, con temperaturas altísimas, y eso está impactando decididamente la calidad de vida de los zulianos. Te decía paralelamente que el tema del agua es otro problema drástico y que de alguna manera está asociado, está estrechamente vinculado a la precariedad del servicio eléctrico, porque lamentablemente pues tenemos los embalses con niveles óptimos de reserva, pero lamentablemente pues los zulianos no pueden hacer digamos uso de ese servicio. El tema de la gasolina también se ha recrudecido en los últimos días, en las últimas semanas. Para nadie es un secreto las largas colas que deben hacer los zulianos, en muchos casos, particularmente en las últimas 2 semanas, de hasta 2-3 días para poder abastecer combustible, pese a que las autoridades aseguran que hay suministro suficiente. Cada vez son más las estaciones de servicio
basta con hacer un recorrido para darse cuenta de que hay una cantidad importante, la mayoría de las estaciones de servicio cerradas, y las que están prestando servicio, bueno, en una situación de colapso total. Otro tanto sucede con el transporte. Bueno, es una situación, digamos, como te decía, estructural de crisis a la que está sometida la región zuliana. En ese contexto, nosotros desde el periódico y además como zulianos, nos, digamos, de alguna manera hicimos eco de un movimiento que se empezó a dar y que ha exigido de alguna manera un acuerdo político. De alguna manera lo conversamos el fin de semana en la entrevista que publicó Panorama contigo, y es que no se puede esperar por un acuerdo total para atender estos problemas que están agobiando al Zulia, que están agobiando no solo al Zulia, en particular al Zulia, pero a la buena parte de las regiones del país. Es decir, el fin no puede justificar los medios en modo alguno, en absoluto. Y nosotros, con esa propuesta de plantearle a gobierno y oposición, muy a propósito de que la Asamblea Nacional recuperó, digamos, ese nivel de pluralismo del cual nunca ha debido salir, de esa presencia de las fuerzas políticas que hacen vida en el país, para que combinarlos a que hay una propuesta que puede, digamos, aliviar estas penurias que están atravesando los zulianos. La conversábamos igualmente de unos recursos que pueden estar disponibles bajo, por supuesto, la supervisión, la auditoría de organismos internacionales para aliviar esta crisis, si bien no de manera inmediata, por lo menos en el mediano plazo. Y bueno, no hemos hecho sino hacernos eco de eso, exigirle, porque creo que ese es el verbo que aplica a los actores políticos, que no podemos esperar que el Zulia, los tachirenses, por solo mencionar otra zona del país donde se pasan este tipo de penurias, no pueden seguir esperando por un acuerdo macro, porque estos problemas pueden hacer de alguna manera mucho más difícil la recuperación del país. Es decir, pueden mediar incluso la capacidad inmediata que tenga la recuperación del país en nada más y nada menos, por ejemplo, el segundo estado más importante que tenemos. En consecuencia, nos hicimos eco de eso y vamos a estar muy pendientes. Creo que cada martes es una oportunidad que tiene la Asamblea Nacional en su sesión para avanzar en esto. Y cuando me refiero a la Asamblea Nacional, me refiero a los actores políticos. Es que no es un problema ya solamente de una parte del país. Este es un problema de responsabilidad de una parte del país, pero la solución está en manos de todas las partes políticas que hacen vida en la nación. Eilet, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 7 de octubre. Vamos a seguir muy pendientes ese planteamiento hecho por la sociedad civil zuliana, porque hoy, en horas del mediodía, desde la sede del Banco del Libro en Caracas, en Altamira, un también importante grupo de organizaciones de la sociedad civil se van a pronunciar públicamente sobre esto, sobre la necesidad de que se avancen acuerdos parciales para solventar temas extremadamente urgentes, para salvar vidas, literalmente, antes de que, o durante este proceso en el cual los actores políticos diriman el tema del poder. Mientras ellos dirimen el tema del poder, la ciudadanía necesita sobrevivir. Y en el caso del Zulia, esta palabra es literal, es la lucha por la sobrevivencia, lo que está planteado hoy en la entidad zuliana. Un gran abrazo. Gracias, Hugo, muchas gracias. Era Eilet Morales, subdirector del diario Panorama, dándonos cuenta de este elemento que yo quiero llamar la atención sobre su importancia y sobre todo sobre su potencial. Es decir, hasta ahora los actores políticos nos han acostumbrado a el todo o nada, ¿entiendes? El gobierno, el régimen de Maduro sencillamente no reconoce la existencia de la Asamblea Nacional, dice está en desacato, ni reconoce mucho menos la condición de Guaidó como presidente encargado, ni reconoce la validez de los argumentos
de la parte opositora. Y el proceso opositor, la lucha por el cambio democrático, está asignada por una actitud que dice, bueno, con el gobierno, me lo están diciendo ahorita varios elementos, varias personas, varios oyentes a través de las redes sociales, no, nada de acuerdo, nada de conversaciones, nada de contacto. Pero resulta que hoy Maracaibo está muriendo y que Maracaibo tenga en pocas semanas, en pocos meses, un alivio sustancial al drama que está viviendo, depende de que el gobierno proceda y de que la Asamblea Nacional apruebe. Es decir, de que se pongan de acuerdo en términos concretos para una cosa específica. Y de eso depende, repito, la vida de mucha gente. Entonces, a eso le vamos a decir que no. Esa es la exigencia de la sociedad civil zuliana. Hoy se hace eco de ello un importante sector de organizaciones ciudadanas de Caracas. Y digo, es importante esto porque coloca al actor sociedad civil con una autonomía importante frente a los actores políticos, exigiéndole a ambos que se pongan de acuerdo para poder salir adelante como país, como nación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando hablamos del tema de Maracaibo, yo quiero que ustedes ubiquen la gravedad de lo que estamos diciendo. Si a la segunda ciudad más importante del país, a la primera en población, le están haciendo esto que le están haciendo, este proceso sistemático de destrucción de la condición humana de sobrevivencia, si eso se lo están haciendo a Maracaibo, ¿qué no le van a hacer al resto del país? Mira, si le están haciendo eso a Maracaibo, la sentencia de muerte del resto de Venezuela ya está escrita, y está escrita por unos sujetos que, para aferrarse al poder, no les tiembla el pulso, ni les horroriza pensar gobernar una especie de Somalia petrolera y aurífera, ¿no? Eso es lo que está pasando. Así que quienes estén pensando que esta situación que tenemos en Caracas es grave, y ciertamente es molesta, bueno, yo les digo, esto es prácticamente un paraíso en comparación con lo que se está viviendo en Zulia, en Porlamar, en San Cristóbal, en toda la frontera sur venezolana. Es terrible. Y eso está incidiendo en la vida cotidiana del venezolano y en su equilibrio emocional, en su equilibrio psicológico. Tenemos un problema severo. Ayer, una persona tan asertiva como Asdrúbal Oliveros, que no es escritor de libros de autoayuda, es un economista implacable en el filo de sus análisis. Sin embargo, Asdrúbal decía, cerrar los ojos ante la realidad no nos ayuda a cambiarla, pero hay que refugiarse en los afectos para sobrevivir todo esto que está ocurriendo. Hay un tema muy grave. Mire, el éxodo ha hecho que muchos profesionales de la psiquiatría y de la psicología hoy estén fuera del país y hayan dejado a sus clientelas en buena parte prácticamente a la deriva, a sus pacientes, es decir, otros han tenido bajo el impacto de la inflación que dolarizar el costo de su consulta, haciéndolo entonces menos asequible.
Y también tenemos un tercer dato que es novedoso y lamentable. Hay a través de las redes sociales una gran cantidad de personas con credenciales desconocidas o dudosas que se presentan como coach ontológicos y con otras etiquetas curiosas, dando orientaciones a gente, por cierto, angustiada y vulnerable, generando situaciones conflictivas. Por eso buscamos criterio experto y tenemos en línea a el psicólogo Abel Saraiva. Él es, lo hemos escuchado acá antes, él es el jefe del Departamento de Psicología de SECODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Ha hecho un planteamiento reciente sobre este tema, sobre la búsqueda de apoyo profesional y una alerta sobre cómo incluso a nivel de la niñez, de la adolescencia, problemas tan graves como las tendencias al suicidio, más bien se ha incrementado. Abel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir sobre este cuadro, parte de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo? Te escuchamos. Muchísimas gracias, Chugo. Bueno, efectivamente, lo que tú denuncias es una situación en extremo grave. Nosotros hemos alertado que si algo que tiene como característica la emergencia humanitaria compleja que vivimos es la capacidad de causar sufrimiento en las personas. Y el sufrimiento, pues por supuesto, requiere un proceso de digestión, de elaboración interna, mental, que por supuesto en muchos casos puede requerir la asistencia de un profesional de la salud mental, que hemos observado, definitivamente hemos observado, que cada día se hace más complejo, más cuesta arriba, más difícil que las personas puedan acceder a los servicios de salud mental. ¿Por qué? Bueno, por una gran razón. No hay una política pública en materia de salud mental. Vemos más bien que la salud mental es la última de los ámbitos de la salud que se considera. Generalmente cuando pensamos en una emergencia humanitaria compleja, estamos pensando en vacunas, medicamentos, generalmente medicamentos relacionados a patologías como la hipertensión, patologías crónicas como la diabetes, que son muy necesarias, pero rara vez pensamos que la salud mental también tiene un carácter fundamental dentro de un proceso como este. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Que efectivamente no hay servicios de psiquiatría y psicología público funcionando. Los que están en condiciones muy deficitarias. Vemos lo que tú decías, se han ido muchos profesionales de la salud mental fuera del país, los que quedan están teniendo que cobrar en divisas y en altos costos pues sus consultas para poder sobrevivir, y esto deja a un gran número de pacientes a la deriva, y especialmente a los niños y adolescentes, como denunciábamos la semana pasada en el informe Somos Noticias. Así es. ¿Qué mecanismos, qué puertas le quedan al ciudadano que en medio de una situación tan grave como esta se expone a desde cuadros depresivos hasta otro tipo de reacción? Y además está el tema de la desaparición de fármacos importantes para el tratamiento de alguna de estas patologías. ¿Qué alternativas quedarían? Bueno, las alternativas lamentablemente no son muchas. Por ejemplo, en el caso de un adolescente que tenga algún tipo de ideación suicida y requiera ser hospitalizado, por ejemplo, no hay un servicio que lo pueda hacer en el sector público en este momento, lo cual deja a las familias teniendo que recurrir al sector privado, lo cual puede significar miles de dólares en una hospitalización. Por tanto, ¿qué termina por suceder? Como un caso que presentamos ese día. Bueno, que la mamá del adolescente tuvo que dejar de trabajar para poder tratar de impedir que sucediera algo más grave. Ahora, ¿qué también está ocurriendo, ¿no? Y tú lo denunciabas en la primera parte. Efectivamente, hay la aparición de alternativas parapsicológicas que, bueno, que de alguna manera tienen un riesgo para la población. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que han florecido los coaches con diversos apellidos, y las personas se colocan, por supuesto, de buena fe en manos de estas personas que parecieran tener una respuesta ante el sufrimiento. Ahora, ¿qué sucede? Que efectivamente hay personas de estas que lo pueden hacer con la mejor de las intenciones, pero sin la adecuada preparación para atender los efectos de una situación de emergencia como la que estamos viviendo.
Nosotros no podemos improvisar en materia de salud mental. Las personas pueden desarrollar herramientas como las que puede proporcionar el coaching u otras alternativas para abordar algunos aspectos de su vida, para abordar aspectos aspiracionales del trabajo, de desarrollar una habilidad. Pero cuando se trata de la salud mental, cuando se trata de lo que tiene que ver con patologías, con riesgos suicidas, con depresión, con ansiedad, pues usted debe colocarse en manos de un profesional de la salud mental. Y miren que si los profesionales de la salud mental debidamente certificados tienen serias dificultades para poder hacer frente a la magnitud del daño, imagínese usted a alguien que no tiene las herramientas necesarias, comprometiendo no solo su salud, sino que efectivamente pues, puede generar un daño mayor que el que ya había. Finalmente estamos conversando con Abel Saraiva. Abel Saraiva es psicólogo, es el jefe del Departamento de Psicología de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, y desde esa perspectiva nos hace estos alertas importantes. Te pregunto, Abel, ¿en qué medida los procesos de organización a nivel diario, a nivel comunitaria, podrían ayudar, podrían incidir positivamente en el abordaje de este tipo de situaciones? También aquí una comunidad organizada es menos vulnerable o por la naturaleza estrictamente personal de los temas de salud mental no aplicaría. Bueno, efectivamente, yo aquí tengo una imagen que independientemente de la fe que nos escuche, creo que puede ser de utilidad. Si nosotros pensáramos que Jesús no pudo cargar su cruz solo y necesitó ayuda y ese Señor era el Hijo de Dios, bueno, pues cómo no necesitaremos nosotros pues apoyo, ¿no? Y creo que en este sentido, pues el apoyo comunitario, el apoyo familiar, el apoyo social, siempre va a ser fundamental como un factor protector para tratar de mitigar los efectos de una emergencia que se nos presenta devastadora. Ahora, que sí tenemos que advertir con muchísima claridad que lo que no puede pretender la sociedad civil es sustituir al Estado. Hay que exigir al Estado que cumpla con su rol, porque la magnitud requiere efectivamente la presencia de un Estado. Ahora, mientras se alcanza la posibilidad de la respuesta de un Estado, pues la sociedad pues debe organizarse, las comunidades protegerse, es decir, porque si hay algo crítico en el contexto de una emergencia es poder sentirse solo. Pensemos solamente en un actor que voy a mencionar dentro de los muchos que hay en una comunidad que son vulnerables. Pensemos en los niños y adolescentes que han sido dejados atrás por la migración, más de 849.000 en el país. Y detrás de cada niño de estos tenemos generalmente en el 50% de los casos un abuelos de 75 años haciéndose cargo de niños de 5. Preguntémonos en la comunidad si ese abuelo no necesitará ayuda, no necesitará apoyo para que luego de pasar de ser un cuidador no se transforme entonces en un paciente y no se transforme en una víctima más de la emergencia. La solidaridad es fundamental para poder hacer frente a una realidad de la que nadie puede escapar solo. Abel, caramba, yo nuevamente te agradezco altamente que te hayas referido con tanta propiedad a estos temas que son, por así decirlo, las puntas del drama, puntas que a veces no están en el radar de los actores políticos y a veces escapan incluso al radar de la sociedad civil. El tema de los ancianos preocupa en forma especialmente grave. Abel, un gran abrazo y bueno, seguimos muy pendientes de todo lo que hace SECODAP para resguardar los intereses y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un gran abrazo, Abel. Buenos días. Gracias a ti, Chugo. Era Abel Saraiva, jefe del Departamento de Psicología del Servicio de Apoyo Psicológico de los Centros Comunitarios de Aprendizaje. 849.000 niños dejados atrás en el contexto de la diáspora. Detrás de cada niño, por lo menos el 50% de los casos, nos dice Abel Saraiva, hay un abuelo de 75 años o más, haciéndose cargo de niños de 5 años o menos. Personas que necesitan más bien ser cuidadas, intentando dar apoyo en el marco de esta muy dura, muy ruda situación.
Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Usted ha escuchado muchas veces la frase, seguramente la ha dicho también, el trabajo dignifica, todo trabajo es digno, todo trabajo es decente. Pues resulta que no. La Organización Internacional del Trabajo ha definido lo que es trabajo decente. Dice, el trabajo decente es aquel trabajo productivo realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, con igualdad de género y no discriminación. Esto es justamente lo que Maduro, lo que el Chavo Diosdado madurismo ha destruido a lo largo de estos 20 años. El trabajo decente. Repito, hoy 7 de octubre es el Día Internacional del Trabajo Decente. Recordemos nosotros cómo el empleo privado ha sido destruido de manera masiva. Tenemos hoy apenas 20 de cada 100 empresas que existían en 1998. Sobreviven apenas 20. 2 de cada 10. Y el empleo en el sector público es una desgracia. El empleo en el sector público no solamente es que el salario está tan destruido que no alcanza ni para pagar el pasaje, sino que si te empeñas en conservarlo, entonces estás condenado a cualquier clase de agravios y de humillaciones. Hace pocos días me decía un amigo que trabaja en una dependencia pública que además de que ahora los obligan rigurosamente con lista en mano a enfranelarse y a marchar cuando el gobierno lo quiere, ahora los obligan a ir a los programas del señor Cabello y los obligan a ir, por ejemplo, al terminal de Oriente para buscar las cajas CLAP. Así de humillante es toda esta situación. Bueno, vean ustedes lo que ocurre cada vez que pasan por cualquier vía, por cualquier carretera, por cualquier calle de cualquier ciudad o del país y vean a los muchachos de la fulana chamba juvenil del movimiento Venezuela Bella, trabajando sin guantes, siendo transportados como cochinos en camiones, trabajando sin ningún tipo de seguridad. Eso no es trabajo decente. Hoy, Día Internacional del Trabajo Decente, se levanta la voz de los trabajadores venezolanos exigiendo cambio en este país para que pueda haber ciertamente trabajo decente.
trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.